Nunca olvidaré aquella tarde de abril en Valencia. El cielo estaba despejado, con ese azul intenso que solo se ve en primavera, mientras yo regresaba temprano del trabajo para sorprender a Elena. 15 años de matrimonio, y aún sentía la necesidad de sorprenderla con pequeños detalles. Esta vez era un anillo de plata que había visto en una joyería del centro, cerca de la plaza del ayuntamiento. Un capricho que ella había admirado semanas atrás cuando paseábamos juntos. El portero me saludó con su habitual «Buenas tardes, don Miguel», y subí por las escaleras en lugar del ascensor, para no hacer ruido. Quería ver su rostro iluminarse al verme llegar antes de tiempo, con aquel regalo escondido en el bolsillo de mi chaqueta. Introduje la llave en la cerradura con cuidado y abrí la puerta silenciosamente. Fue entonces cuando lo escuché. Una risa, su risa, pero no era la risa que conocía, la que me dedicaba a mí. Era diferente, más íntima, más vulnerable. Luego, otra voz, una voz masculina que no reconocí al instante. El apartamento no era grande, así que bastaron unos pasos para que mi mundo se desmoronara frente a mis ojos. En nuestro sofá, en el mismo donde habíamos visto tantas películas abrazados, donde habíamos planeado nuestro futuro, estaba Elena en brazos de otro hombre. No cualquier hombre. Era Javier, mi supuesto amigo, socio del bufete de abogados donde yo había trabajado durante años antes de establecer mi propio despacho. El mismo que había cenado en nuestra mesa, el que conocía nuestras historias, el que había fingido aprecio y respeto hacia mí. Me quedé paralizado en el umbral del salón, con la pequeña caja del anillo aún en mi mano. Ellos no me vieron de inmediato. Estaban demasiado absortos el uno en el otro, susurrándose cosas que no alcancé a escuchar. Fue el sonido de mis llaves cayendo al suelo lo que rompió su burbuja. Elena se sobresaltó. Sus ojos, esos ojos color miel que tanto había amado, se abrieron con horror al encontrarse con los míos. No hubo explicaciones inmediatas. No hubo disculpas apresuradas. Solo silencio. Un silencio tan denso que parecía ahogarme. «Miguel, yo», comenzó ella, ajustándose la blusa con manos temblorosas. Javier, por su parte, mostró una compostura que me resultó insultante. Se levantó con calma, como si tuviera todo el derecho a estar allí, en mi hogar, con mi mujer. «Creo que deberíamos hablar como adultos», dijo con ese tono condescendiente que siempre usaba en el tribunal cuando sabía que tenía un caso ganado. No recuerdo exactamente qué respondí. Sé que mi voz sonó extrañamente tranquila, casi irreconocible para mí mismo. Les pedí que se marcharan, ambos. Elena intentó acercarse, tocó mi brazo, pero me aparté como si su contacto quemara. «Llévate lo que necesites ahora», le dije. «Por lo demás puedes volver cuando yo no esté». No hubo gritos, no hubo objetos lanzados contra la pared como en las películas. Solo una dignidad herida que intentaba mantenerse en pie, mientras mi mundo se derrumbaba silenciosamente. Salieron juntos del apartamento. Vi cómo Elena miraba atrás una última vez antes de que la puerta se cerrara. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no pude sentir compasión. En ese momento, solo sentía un vacío inmenso y un dolor punzante que me atravesaba el pecho. Me senté en el sofá donde minutos antes estaban ellos. Aún conservaba el calor de sus cuerpos. El perfume de Elena flotaba en el aire mezclado con la colonia de Javier. Abrí la cajita del anillo y lo contemplé brillando bajo la luz de la tarde. Tantos planes, tantos sueños construidos sobre una mentira. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Elena vino a recoger más de sus cosas mientras yo estaba en el trabajo. Dejó una carta que no me atreví a leer hasta semanas después. Mis compañeros en el despacho notaron mi cambio, pero respetaron mi silencio. Solo Ramón, mi asistente de toda la vida, se atrevió a preguntarme directamente qué me sucedía. «La vida a veces nos sorprende, Ramón», fue toda mi respuesta. Lo que nadie sabía, lo que ni siquiera yo comprendía del todo entonces, es que bajo esa calma aparente estaba naciendo algo más oscuro y determinado. No era solo dolor lo que sentía, era humillación. La humillación de saber que mientras yo construía un futuro para nosotros,
Elena y Javier se reían a mis espaldas, y esa humillación, lentamente, comenzó a transformarse en algo más, algo que me daría fuerzas para levantarme cada mañana, para seguir adelante con una sonrisa fingida en los labios, mientras en mi interior se gestaba un plan. Porque si hay algo que aprendí como abogado, es que la mejor venganza no se ejecuta con furia, sino con paciencia y precisión. Y yo tenía toda la paciencia del mundo. Los meses que siguieron a la traición se convirtieron en un ejercicio diario de supervivencia. Me despertaba cada mañana en una cama que ahora parecía demasiado grande, con el eco del vacío resonando en cada rincón del apartamento. Las rutinas que antes compartíamos se habían convertido en recordatorios constantes de su ausencia. El café de las mañanas, antes un ritual compartido en la pequeña terraza con vistas al mercado central, ahora era un trámite solitario y amargo. Madrid se presentó como una salvación temporal. Un caso importante requería mi presencia en la capital durante algunas semanas, y acepté sin dudarlo. Necesitaba distancia, no solo de Valencia y sus recuerdos, sino de las miradas compasivas de amigos y vecinos que ya sabían lo ocurrido. En un bufete prestigioso de la calle Serrano encontré refugio en el trabajo, sepultándome bajo expedientes y consultas hasta altas horas de la madrugada. «Estás trabajando demasiado, Miguel», me advirtió Carmen, una colega madrileña que me había tomado bajo su protección. La venganza contra uno mismo no es venganza, es autodestrucción. Sus palabras me golpearon con una verdad que no quería reconocer. Me estaba castigando, como si en algún nivel yo fuera culpable de lo sucedido, como si trabajar hasta el agotamiento pudiera borrar las imágenes que me atormentaban cada noche antes de dormir. Fue en Madrid, paradójicamente, donde supe que Elena y Javier habían hecho público su romance. Un mensaje de Ramón, breve pero demoledor. «Están juntos oficialmente. Lo siento, jefe». Esa noche, por primera vez desde la traición, me permití llorar. No fueron lágrimas silenciosas, sino sollozos desgarradores que nacían desde lo más profundo de mi ser. Lloré por el amor perdido, por la confianza traicionada, por los años invertidos en una relación que ahora parecía una cruel broma del destino. Al regresar a Valencia, la ciudad había cambiado. O quizás era yo quien había cambiado. Las calles que antes recorría con Elena ahora tenían un aire melancólico. La ciudad bella, donde solíamos perdernos los domingos, se había convertido en territorio prohibido para mí. Me mudé a un pequeño apartamento en Ruzafa, un barrio bohemio donde nadie me conocía, donde podía ser anónimo en mi dolor. Fue allí, en una cafetería del barrio, donde la vi por primera vez después de 3 meses. Elena estaba sentada junto a la ventana, con un libro entre las manos y una taza de té frente a ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Seguía siendo hermosa, con esa belleza serena que me había cautivado 15 años atrás. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Vi sorpresa en sus ojos, quizás un destello de culpa, antes de que desviara la vista hacia su libro. No me acerqué, no dije nada. Pagué mi café y salí a la calle, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera escucharse. Esa noche, revisé por primera vez sus redes sociales. Allí estaban, ella y Javier, sonrientes en la playa, compartiendo cenas, viviendo la vida que yo había planeado para nosotros. Cada foto era como un puñal, cada sonrisa una burla a mi dolor. «Deberías bloquearla», me aconsejó mi hermano Alejandro cuando lo visité en Barcelona el fin de semana siguiente. «Torturarte así no tiene sentido». Pero había algo en ese dolor que me mantenía conectado a una realidad que necesitaba enfrentar. Además, cada imagen, cada publicación, alimentaba algo que crecía en mi interior, la certeza de que merecía justicia. No una justicia violenta o vengativa en el sentido tradicional, sino una que me devolviera la dignidad que me habían arrebatado. El punto más bajo llegó en Navidad. La primera Navidad en 15 años que pasaba sin Elena. Nuestra tradición había sido siempre cenar en Nochebuena con su familia en un pequeño pueblo de Alicante, donde su madre preparaba los mejores turrones caseros. Ese año, me quedé en Valencia,
solo con una botella de Rioja y recuerdos que se negaban a abandonarme. Esa noche, casi sucumbo a la tentación de llamarla. Tenía su número en la pantalla, mi dedo suspendido sobre el botón de llamada. Fue entonces cuando sonó el timbre. Al abrir, me encontré con Ramón y su esposa Lucía, cargados con comida y una sonrisa cálida. «Nadie debería estar solo en Navidad», dijo simplemente, y esa pequeña muestra de amistad me salvó del abismo. Poco a poco, comencé a reconstruirme. El dolor seguía ahí, como una cicatriz que nunca desaparecería completamente, pero ya no sangraba constantemente. Volví a frecuentar el gimnasio, recuperé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Incluso acepté una invitación para dar clases en la Facultad de Derecho. La vida continuaba, y yo con ella, aunque fuera a trompicones. Fue durante una de esas clases cuando todo cambió. Estaba explicando un caso de fraude corporativo cuando la puerta del aula se abrió. Era Javier, acompañado por el decano. Aparentemente había sido invitado como ponente para un simposio. Nuestras miradas se encontraron, y vi en sus ojos no arrepentimiento, sino una especie de superioridad satisfecha que encendió algo en mí. Al terminar la clase, se acercó como si nada hubiera pasado. «Miguel, me alegra verte. Tienes buen aspecto», dijo extendiendo su mano. No la estreché. En cambio, sonreí con una tranquilidad que no sentía. «La conciencia tranquila hace maravillas, Javier. Deberías probarlo alguna vez». Me di la vuelta y salí del aula, dejándolo con la mano extendida y el rostro desencajado. Esa pequeña victoria, ese momento de dignidad recuperada, fue como una chispa que encendió algo nuevo en mi interior. No era odio, no era rencor destructivo, era la certeza de que podía superar esto, y no solo eso, podía convertir mi dolor en algo poderoso. Esa noche, mientras revisaba unos documentos para un caso, encontré algo que cambiaría todo. Una irregularidad en un antiguo caso que Javier y yo habíamos llevado juntos años atrás. Algo que, en su momento, había pasado por alto, pero que ahora brillaba ante mis ojos como una señal. No era solo una irregularidad. Era una puerta hacia la justicia que buscaba, hacia una venganza que no necesitaría violencia para ser devastadora. Los documentos que había encontrado correspondían al caso Mendoza, uno de los más importantes que habíamos manejado Javier y yo cuando aún éramos socios. Antonio Mendoza, un empresario con negocios en toda la costa mediterránea, había sido acusado de fraude fiscal. Nosotros lo habíamos defendido con éxito, pero ahora, revisando aquellos papeles amarillentos, descubrí algo inquietante. Javier había manipulado pruebas. No solo eso, había aceptado pagos no declarados por parte de Mendoza, pagos que nunca pasaron por la contabilidad del bufete. Durante días, me debatí sobre qué hacer con esta información. La ética profesional me dictaba un camino claro: denunciarlo al colegio de abogados. Pero otra voz, más sutil y persuasiva, me susurraba que aquella era la oportunidad que estaba esperando. Una tarde de marzo, mientras disfrutaba de un café en una terraza de la Plaza de la Reina, elaboré mentalmente mi plan. No sería una venganza precipitada ni escandalosa. Sería meticulosa, paciente, como esas partidas de ajedrez que mi padre me enseñó a jugar cuando era niño. En el ajedrez, Miguel, no gana quien ataca primero, sino quien piensa con más movimientos de antelación, solía decirme. El primer movimiento fue sencillo: una llamada a Antonio Mendoza. Seguía siendo un hombre poderoso en Valencia, aunque los rumores decían que sus negocios ya no iban tan bien como antes. «Don Antonio, soy Miguel Sánchez. Hace tiempo que no hablamos». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, su voz ronca, inconfundible. «Miguel, qué sorpresa. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito discutir algo importante con usted. Algo relacionado con el caso de hace 5 años. Nos reunimos en su finca de Godella, a las afueras de Valencia. Una propiedad impresionante con viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mendoza me recibió en su despacho, un lugar opulento decorado con antigüedades y trofeos de caza.
He encontrado irregularidades en cómo se manejó su caso, le dije sin preámbulos. Pagos no declarados, manipulación de evidencias. Su rostro curtido se ensombreció. Eso es una acusación muy grave, Miguel. No es una acusación, don Antonio, son hechos. Tengo los documentos que lo prueban. Le mostré las copias de lo que había encontrado. Sus ojos pequeños y astutos recorrieron cada página con creciente preocupación. ¿Qué quieres de mí?, preguntó finalmente, sirviéndose un whisky sin ofrecerme uno. Información, respondí. Quiero saber todo sobre la relación entre usted y Javier después de que yo dejara el bufete. La conversación con Mendoza me proporcionó más de lo que esperaba. Resultó que Javier no solo había continuado con prácticas cuestionables, sino que había establecido una red de clientes a los que ofrecía servicios especiales, que iban mucho más allá del asesoramiento legal tradicional. Entre esos clientes estaba Ricardo Vega, dueño del mayor grupo editorial de la Comunidad Valenciana, y casualmente, el padre de un antiguo compañero mío de la facultad. Carlos, necesito un favor, le dije a mi antiguo compañero cuando nos encontramos en el club náutico una semana después. Le expliqué parte de la situación, omitiendo los detalles más comprometedores. Carlos siempre había resentido la forma en que su padre favorecía a su hermano menor, dejándolo a él relegado a un puesto secundario en la empresa familiar. ¿Quieres que investigue a Javier dentro del grupo editorial? ¿Por qué? Digamos que me debe algo importante y no me refiero solo a mi esposa. Carlos me miró con una mezcla de curiosidad y comprensión. Lo haré, pero quiero saber la historia completa algún día. Te invitaré a la mejor paella de Valencia y te lo contaré todo, le prometí. Mientras Carlos comenzaba su discreta investigación, yo me dediqué a reconstruir mi vida pública. Acepté más casos, aumenté mis horas de docencia en la universidad, incluso comencé a escribir artículos para una revista jurídica de prestigio. Quería que cuando el momento llegara, mi credibilidad fuera intachable. Elena intentó contactarme durante ese periodo, primero a través de mensajes que no contesté, luego mediante amigos comunes. Finalmente, apareció en mi despacho una tarde lluviosa de abril. «Necesitamos hablar, Miguel», dijo con esa voz que aún hacía que mi corazón se acelerara traicioneramente. La invité a sentarse. Llevaba un vestido azul que resaltaba el color de sus ojos, y por un instante doloroso, recordé por qué me había enamorado de ella. «He cometido un error terrible», comenzó. Lo que hicimos Javier y yo, fue imperdonable. «¿Por qué estás aquí, Elena?», pregunté, manteniendo mi voz neutra. «Las cosas con Javier no son como yo esperaba. Él no es...» Se detuvo buscando las palabras. «No es la persona que creí». Sentí una mezcla de emociones contradictorias. Satisfacción al saber que su relación no era perfecta, dolor al verla vulnerable, y una chispa de esperanza que me apresuré a extinguir. «Lo siento, Elena, pero eso ya no es asunto mío. Miguel, por favor, 15 años juntos deben significar algo». La miré directamente a los ojos. Significaban todo para mí. Por eso dolió tanto cuando los tiraste a la basura. Se fue con lágrimas en los ojos y aunque una parte de mí quería correr tras ella, me mantuve firme. Mi plan requería claridad mental, no sentimentalismos que pudieran nublar mi juicio. La información de Carlos llegó 2 semanas después y era más valiosa de lo que había anticipado. Javier había estado utilizando su influencia en el grupo editorial para presionar a ciertos políticos y empresarios, ofreciendo cobertura mediática favorable a cambio de contratos y favores. Además, había usado información confidencial de sus clientes para realizar inversiones inmobiliarias que ahora valían millones. «Esto es dinamita pura, Miguel», dijo Carlos mientras revisábamos los documentos en mi apartamento. «¿Qué piensas hacer con esto?» «Justicia», respondí simplemente. El siguiente paso requería más ayuda. Contacté con Lucía, la esposa de Ramón, que trabajaba en el Departamento de Cumplimiento Normativo de uno de los bancos más importantes de España. Con su ayuda, y moviéndonos siempre dentro de la legalidad, pudimos rastrear los movimientos financieros de Javier durante los últimos años. El patrón que emergió confirmó mis sospechas.
había un entramado de corrupción que iba mucho más allá de lo que yo había imaginado inicialmente. Una noche, mientras organizaba toda la información recopilada, recibí una llamada de un número desconocido. ¿Miguel Sánchez? La voz femenina al otro lado sonaba nerviosa. Sí, ¿quién es? Me llamo Pilar Montero. Trabajé como secretaria de Javier Torres hasta hace 3 meses. Mi corazón dio un vuelco. ¿En qué puedo ayudarla, señora Montero? Creo que es al revés. He oído que está usted interesado en ciertas actividades del señor Torres. Yo tengo información que podría serle útil. Nos reunimos en una cafetería discreta cerca del puerto. Pilar resultó ser una mujer de mediana edad, con ojos inteligentes y manos que no dejaban de temblar mientras hablaba. Fui despedida después de 15 años de servicio, me explicó. Sin explicaciones, sin indemnización adecuada. Todo porque me negué a seguir falsificando documentos para él. Me mostró copias de contratos, correos electrónicos, incluso grabaciones de conversaciones comprometedoras. Era el eslabón que faltaba en mi cadena de pruebas. ¿Por qué me ayuda?, le pregunté. Sus ojos se endurecieron. Porque he visto cómo trata a las personas cuando ya no le son útiles. Y porque sé lo que le hizo a usted, señor Sánchez. Su esposa, ella venía a la oficina mucho antes de que ustedes se separaran. Sentí una punzada de dolor renovado, pero la aparté. Gracias, Pilar. Le prometo que esta información será utilizada adecuadamente. Con todas las piezas finalmente en su lugar, era hora de ejecutar el movimiento final de mi partida de ajedrez. No sería un ataque frontal, no aún. Primero, necesitaba crear las condiciones perfectas. Asegurarme de que cuando Javier cayera, lo hiciera sin posibilidad de levantarse. Junio llegó con un calor sofocante a Valencia. Las calles del centro se llenaban de turistas, buscando refugio en las terrazas sombreadas, mientras yo ultimaba los detalles de mi plan. La información recopilada durante meses descansaba organizada meticulosamente en una carpeta encriptada en mi ordenador. Tenía suficiente material para hundir a Javier, pero no quería simplemente destruirlo. Quería que aprendiera una lección sobre la traición, que entendiera lo que significa perder todo lo que valoras en un instante. Mi oportunidad llegó con el anuncio del Congreso Anual de Derecho Mercantil, un evento prestigioso que este año se celebraría en Valencia. Javier había sido invitado como ponente principal, un honor que sin duda alimentaba su ya inflado ego. Según mis fuentes, planeaba usar esta plataforma para anunciar su candidatura a la presidencia del Colegio de Abogados, un paso crucial en sus ambiciones políticas que ya no ocultaba. «Has estado muy ocupado últimamente», comentó Ramón mientras revisábamos unos expedientes en el despacho. «Casi pareces el Miguel de antes». Sonreí, aunque no era la sonrisa despreocupada que él recordaba. «Digamos que he encontrado un nuevo propósito, Ramón». No le conté los detalles, pero Ramón me conocía lo suficiente para intuir que algo estaba gestándose. Se limitó a darme una palmada en el hombro antes de marcharse. «Solo recuerda quién eres, jefe». Sus palabras resonaron en mí mientras avanzaba con mis preparativos. ¿Quién era yo ahora? ¿El abogado íntegro que una vez fui? ¿O el hombre herido sediento de justicia en que me había convertido? Quizás ambos, pensé, mientras enviaba un correo a Carlos detallando la siguiente fase del plan. Carlos había conseguido que me invitaran a participar en el Congreso como moderador de una mesa redonda sobre ética profesional, una ironía que no pasó desapercibida para ninguno de los dos. La expresión en el rostro de Javier cuando me vio en la lista de participantes fue impagable, según me contó después un colega. 3 días antes del evento, activé la primera fase del plan. Pilar Montero, la exsecretaria de Javier, presentó una denuncia formal ante el Colegio de Abogados, respaldada por parte de la documentación que habíamos recopilado. No era suficiente para causarle problemas serios, pero sí para sembrar las primeras dudas sobre su integridad. El día siguiente, un artículo aparecido en el periódico más importante de la comunidad mencionaba irregularidades, en algunos casos manejados por el prestigioso abogado Javier Torres. El artículo, cuidadosamente redactado para evitar acusaciones directas que pudieran ser demandadas por difamación, había sido obra de un periodista amigo de Carlos,
Observé con satisfacción cómo Javier intentaba controlar los daños. Dio entrevistas negando todo. Utilizó sus contactos para intentar silenciar los rumores. Incluso organizó una cena benéfica apresurada para limpiar su imagen. Parecía funcionar. Su nombre seguía siendo respetado en los círculos que importaban. Pero yo solo estaba calentando motores. La noche antes del Congreso, recibí una visita inesperada en mi apartamento. Elena estaba en la puerta, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Miguel, necesito hablar contigo. Es importante». La dejé entrar, manteniendo una distancia prudente tanto física como emocional. «Javier está actuando de forma extraña», dijo, sentándose en el borde del sofá. «Está paranoico, cree que alguien intenta sabotearlo. Ha mencionado tu nombre varias veces». Mantuve mi expresión neutral. «¿Y qué esperas que haga con esa información, Elena? No sé qué está pasando, pero te conozco, Miguel. Si estás planeando algo contra él, ¿ahora te preocupa lo que pueda pasarle? ¿Después de lo que me hicieron?» Elena bajó la mirada. «Lo nuestro se acabó. Lo acepté hace meses cuando me rechazaste, y lo merecía. Pero esto va más allá de nosotros. Javier tiene contactos peligrosos, gente con poder real. Si lo acorralas, ¿has venido a advertirme o a protegerlo?» «He venido porque aún me importas», respondió con voz quebrada. «Porque a pesar de todo, no quiero que te pase nada malo». La miré detenidamente, buscando en sus ojos algún indicio de manipulación. Solo encontré preocupación genuina. «Agradezco tu advertencia», dije finalmente, «pero no tengo nada que temer porque no estoy haciendo nada ilegal». No pareció convencida, pero no insistió. Antes de marcharse me miró con una intensidad que me recordó a nuestros mejores tiempos juntos. «Ten cuidado, Miguel, y sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que valga la pena». Su visita me dejó inquieto, pero no lo suficiente para alterar mi plan. Al contrario, confirmó que Javier estaba exactamente donde yo quería, nervioso, a la defensiva, cometiendo errores. La mañana del Congreso amaneció con un cielo despejado. El evento se celebraba en el Palau de la Música, un edificio emblemático junto al antiguo cauce del Turia convertido ahora en jardines. Mientras me preparaba, repasé mentalmente cada detalle del plan. Todo estaba listo. Los documentos más comprometedores habían sido enviados a personas clave, cronometrados para llegar a sus destinatarios durante el discurso de Javier. Antonio Mendoza, siguiendo mis instrucciones, estaría presente en primera fila, un recordatorio visual de sus negocios turbios. Y Carlos tenía a un fotógrafo del periódico preparado para capturar el momento exacto en que todo se desmoronara. Llegué temprano y saludé cordialmente a los asistentes, muchos de ellos viejos colegas y amigos. Javier apareció media hora después, vestido impecablemente como siempre, aunque noté cierta tensión en sus movimientos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. Le saludé con un gesto educado que él devolvió con recelo. La primera parte del Congreso transcurrió sin incidentes. Escuché con atención las diferentes ponencias, participé en los debates, incluso intercambié algunas ideas con otros abogados sobre un caso reciente que había generado jurisprudencia interesante. Para cualquier observador externo, era simplemente un profesional más en un evento del sector. Finalmente, llegó el momento. Javier subió al escenario para su conferencia titulada Integridad y Excelencia, Pilares de la Abogacía Moderna. La ironía casi me hizo sonreír. Comenzó su discurso con la confianza habitual, ese tono persuasivo que tantos jurados habían encontrado convincente a lo largo de su carrera. Habló de ética, de compromiso con la verdad, de la responsabilidad de los abogados como guardianes de la justicia. A medida que avanzaba, noté que varios asistentes miraban sus teléfonos con expresiones de sorpresa. Algunos susurraban entre sí, otros miraban a Javier con desconcierto creciente. Los documentos habían llegado a su destino. Fue el decano del Colegio de Abogados quien interrumpió primero, disculpándose por la interrupción, mientras sostenía su teléfono con mano temblorosa. «Señor Torres, ¿podría explicar por qué acabo de recibir documentación que lo vincula con manipulación de pruebas en el caso Mendoza?»
El rostro de Javier palideció visiblemente. Debe haber algún error. Yo también he recibido información similar. Intervino la fiscal del Tribunal Superior, levantándose de su asiento. Y correos electrónicos que sugieren pagos irregulares a funcionarios públicos. El murmullo se extendió por la sala. Javier, acostumbrado a controlar cualquier situación, intentó mantener la compostura, pero su voz ya no sonaba firme. Son acusaciones sin fundamento, fabricaciones evidentes que investigaremos. Fue entonces cuando se abrieron las puertas del salón y entró Pilar Montero acompañada por 2 inspectores de Hacienda. El fotógrafo de Carlos capturó perfectamente el momento en que Javier comprendió que su mundo empezaba a derrumbarse. Yo observaba todo desde mi asiento, sin intervenir, sin mostrar emoción alguna. Esto no era un estallido impulsivo de venganza, era justicia, fría y metódica, servida en el momento y lugar más dañinos para su reputación. El caos que siguió en el salón del Palau de la Música superó incluso mis expectativas. Javier, completamente descompuesto, intentaba defenderse mientras los asistentes revisaban en sus dispositivos la avalancha de pruebas que habían recibido. Vi cómo el decano del colegio de abogados se acercaba a él con expresión severa, cómo antiguos colegas se apartaban discretamente, evitando ser fotografiados a su lado. La caída en desgracia estaba siendo más rápida y espectacular de lo que había previsto. En medio de la confusión, sentí una mano en mi hombro. Al girarme, me encontré con los ojos oscuros de Antonio Mendoza. «Impresionante jugada, Miguel», murmuró. «Aunque algo arriesgada, ¿no crees? Algunos de esos documentos también podrían complicarte a ti». «Estoy preparado para las consecuencias», respondí con calma. «Todos mis movimientos están calculados». Mendoza asintió lentamente. «Siempre te subestimó, ¿sabes? Decía que eras demasiado blando, demasiado idealista». Parece que se equivocaba. Se alejó antes de que pudiera responder, perdiéndose entre la multitud que ahora rodeaba a los inspectores de Hacienda. Sus palabras me dejaron un sabor amargo. ¿Me había convertido en lo que más despreciaba por buscar justicia? ¿Hasta qué punto mi venganza me había transformado? No tuve tiempo de reflexionar demasiado. Los organizadores del Congreso decidieron suspender temporalmente el evento mientras se aclaraba la situación. Los periodistas que cubrían el Congreso, inicialmente aburridos por las ponencias técnicas, ahora pululaban como tiburones oliendo sangre, intentando conseguir declaraciones de cualquiera relacionado con Javier. Salí discretamente del edificio, evitando a la prensa. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de ocurrir, para asimilar que mi plan había funcionado incluso mejor de lo esperado. Caminé sin rumbo por los jardines del Turia, ese pulmón verde que serpentea por Valencia donde una vez el río marcaba su curso. El contraste entre la serenidad del parque y el torbellino que acababa de presenciar era casi irreal. Mi teléfono no dejaba de vibrar en el bolsillo. Mensajes, llamadas, notificaciones. El escándalo ya estaba en todos los medios digitales. Prominente abogado valenciano implicado en grave caso de corrupción. Rezaban los titulares. Algunos incluían mi nombre como colega que había advertido previamente sobre irregularidades, una narrativa que Carlos y su contacto en el periódico habían preparado cuidadosamente. Entre los muchos mensajes, uno captó mi atención. Era de Elena. «Ahora entiendo lo que has hecho. No sé si admirarte o temerte. Necesitamos hablar». Ignoré el mensaje. Este no era momento para distracciones emocionales. Había puesto en marcha algo que ya no podía detener y necesitaba mantener la cabeza fría para navegar las turbulencias que seguramente vendrían. No me equivocaba. Al día siguiente, mientras tomaba café en mi despacho repasando las noticias sobre el escándalo, recibí una llamada del juez Martínez, un viejo amigo y mentor. «Miguel, estás pisando terreno peligroso», dijo sin preámbulos. «Javier está contraatacando. Dice que fabricaste las pruebas, que es una venganza personal por lo de tu esposa. Tengo respaldo para cada documento, cada grabación», respondí con confianza. «Que investigue quien deba investigar. Sabes que no es tan simple. Ha mencionado que tú también estabas al tanto de algunas irregularidades en el caso Mendoza».
que miraste hacia otro lado. Ahí estaba, el punto débil de mi plan. Yo había sido socio de Javier en esa época, y aunque no participé en las manipulaciones, tampoco las denuncié en su momento. Estaré bien, Santiago. Agradezco tu preocupación. El juez suspiró al otro lado de la línea. Solo ten cuidado. Los hombres desesperados son capaces de cualquier cosa. Sus palabras resultaron proféticas. Esa misma tarde, mientras salía del despacho, 2 periodistas me abordaron con preguntas sobre mi complicidad en los casos irregulares de Javier. Al día siguiente, un artículo en un periódico de menor importancia, pero conocido por sus ataques sensacionalistas, insinuaba que mi cruzada contra Javier era simplemente una venganza de un marido despechado. La presión aumentó cuando el Colegio de Abogados me citó para declarar como testigo en el procedimiento disciplinario abierto contra Javier. También recibí una notificación de Hacienda solicitando revisar las cuentas del bufete durante el período en que fuimos socios. Ramón, siempre leal, estaba preocupado. «Esto se está complicando más de lo previsto, jefe. ¿Estás seguro de que vale la pena?». Era una pregunta válida. En mi afán de justicia, había subestimado el coste personal que podría suponer. Mi reputación, construida a lo largo de años de trabajo honesto, ahora estaba en entredicho. Algunos clientes, nerviosos por la publicidad negativa, comenzaban a cancelar reuniones o a posponer decisiones. El golpe más duro llegó una semana después del Congreso. Mi hermano Alejandro me llamó desde Barcelona, con voz tensa. «Miguel, acabo de ver a Elena en las noticias. Está defendiendo a Javier públicamente». Encendí la televisión justo a tiempo para verla. Elena, con expresión serena y profesional, declaraba frente a una nube de micrófonos. «Conozco a Javier Torres no solo como pareja, sino como profesional, y puedo asegurar que estas acusaciones son completamente falsas. Hay motivaciones personales detrás de este ataque a su reputación». Sentí como si me hubieran golpeado físicamente. Después de todo lo que había ocurrido, después de su mensaje sugiriendo que entendía mis acciones, ahora se posicionaba firmemente del lado de Javier. ¿Había sido su mensaje anterior una trampa para sonsacarme información? ¿O había sido Javier quien la había convencido, o quizás presionado, para que diera esa declaración? Esa noche, incapaz de dormir, revisaba una y otra vez los posibles escenarios. Había anticipado que Javier contraatacaría, pero no esperaba que Elena se convirtiera en su escudo público. Su intervención daba credibilidad a la narrativa del marido despechado, que intentaba desacreditarme. A la mañana siguiente, en un café cercano a los juzgados donde debía presentarme para una declaración preliminar, me encontré con Pilar Montero. La exsecretaria de Javier parecía agotada, con ojeras pronunciadas y una expresión de preocupación. «Han estado presionando a mi familia», me dijo en voz baja. «Mi hermano trabaja en una empresa donde Javier tiene contactos. Le han amenazado con despedirlo si yo no me retracto de mi denuncia». La culpa me golpeó con fuerza. En mi planificación meticulosa, no había considerado suficientemente cómo mi venganza afectaría a personas inocentes que se habían involucrado confiando en mí. «Lo solucionaremos, Pilar», le aseguré, aunque no estaba seguro de cómo. «No permitiré que sufras por ayudarme». Mientras caminaba hacia los juzgados, intentaba reorganizar mis pensamientos. El plan que había parecido tan perfecto ahora se complicaba en múltiples frentes. Javier estaba acorralado, sí, pero estaba arrastrando a otros en su caída, incluido yo mismo. En el juzgado me esperaba otra sorpresa. Carlos estaba allí, con expresión grave. «Mi padre ha descubierto mi participación en esto», me dijo sin preámbulos. «Está furioso. Dice que has utilizado a su hijo para una venganza personal, y que eso podría afectar a los negocios del grupo». «Lo resolveremos», repetí, la misma frase vacía que le había dicho a Pilar, pero cada vez sonaba menos convincente, incluso para mí mismo. La declaración ante el juez instructor fue tensa pero manejable. Me ceñí a los hechos, evité mencionar mi relación personal con Javier y Elena, y me presenté como un profesional preocupado por irregularidades que había descubierto. El juez, experimentado y perspicaz, me observaba con cierto escepticismo,
pero no encontró contradicciones en mi testimonio. Al salir me esperaba una última sorpresa. Elena estaba en el pasillo, sola, esperándome. Se levantó al verme, con una expresión indescifrable en su rostro. ¿Satisfecho con lo que has conseguido?, preguntó sin hostilidad, más bien con una tristeza profunda. No se trata de satisfacción, Elena. Se trata de justicia. ¿Justicia? Su voz se tensó ligeramente. Lo que Javier y yo te hicimos fue imperdonable, lo sé. Pero esto... Hizo un gesto abarcando el juzgado, la situación en general. Esto ya no es justicia, Miguel. Es destrucción. Y no solo estás destruyendo a Javier, te estás destruyendo a ti mismo. Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier contraataque legal de Javier, porque en el fondo, temía que tuviera razón. Mi venganza, tan fríamente calculada, me había cambiado de formas que apenas comenzaba a comprender. La línea entre justicia y venganza, que creía tan clara, ahora parecía borrosa y confusa. Mientras la observaba alejarse por el pasillo, comprendí que mi plan tenía una falla fundamental. Había subestimado el coste emocional y personal. Había ganado la batalla contra Javier, pero la guerra amenazaba con dejarme tan destruido como a él. Las semanas siguientes a la caída de Javier se desarrollaron como un terremoto en cámara lenta, con réplicas que sacudieron los cimientos del mundo legal valenciano. Los titulares se sucedían uno tras otro, cada día con nuevas revelaciones sobre la red de corrupción que había tejido. Clientes importantes rescindían contratos, socios se desvinculaban públicamente de él, y el prestigioso bufete que había construido comenzaba a desmoronarse como un castillo de naipes bajo la tormenta. Me mantuve discretamente al margen de la vorágine mediática, rechazando entrevistas y comentarios. No necesitaba protagonismo. La verdad hablaba por sí misma con suficiente elocuencia. Sin embargo, en los pasillos de los juzgados, en las aulas de la facultad, en las reuniones del colegio de abogados, podía sentir las miradas de reconocimiento, los asentimientos respetuosos de quienes entendían el papel que había jugado en destapar el escándalo. Una mañana de junio, mientras saboreaba un café en la terraza de mi apartamento, recibí la visita inesperada de Antonio Mendoza. «Has cumplido tu palabra», dijo sentándose frente a mí sin esperar invitación. «La Fiscalía ha respetado mi colaboración. Los cargos son menores, casi simbólicos». Asentí, observando cómo el sol iluminaba las azoteas de Valencia a nuestro alrededor. La justicia no siempre tiene que ser despiadada, don Antonio. A veces, la redención vale más que el castigo. Nunca entenderé por qué no me hundiste junto a él, confesó, con una mirada que mezclaba gratitud y desconcierto. Tenía suficiente material para arruinarme. Usted fue una pieza más en su juego, igual que yo. La diferencia es que usted decidió rectificar. Se marchó poco después, dejando sobre la mesa un sobre que contenía una oferta para asesorar legalmente sus empresas a un honorario que triplicaba mis tarifas habituales. La acepté, no por el dinero, sino porque entendía el valor de las segundas oportunidades. El caso contra Javier avanzaba con la solidez de un tren de mercancías, imparable y contundente. La prensa, inicialmente cauta, ahora lo trataba como el villano de una historia de corrupción que fascinaba a la opinión pública. Su rostro, otrora respetado, aparecía en portadas junto a titulares demoledores. El abogado que traicionó la ley, el caballero de la doble moral, del bufete al banquillo. Elena me llamó varias veces durante ese periodo. Al principio no respondí, pero eventualmente acepté encontrarme con ella en una cafetería neutral, un lugar donde no pesaran demasiados recuerdos. «¿Cómo estás?», preguntó, con una fragilidad que nunca había visto en ella. «Bien», respondí sinceramente. «Por primera vez en mucho tiempo, realmente bien. Me alegro por ti, Miguel. Te lo mereces». Hubo un silencio, uno de esos momentos en que las palabras sobran y los pensamientos pesan. «Nunca te pregunté por qué», dije finalmente. «¿Por qué él? ¿Por qué así?». Bajó la mirada hacia su taza de té como si allí pudiera encontrar respuestas. «No hay una razón que justifique lo que hice. Fue egoísmo, fue estupidez, fue... no sé. Quizás me deslumbró, o tal vez solo estaba escapando de algo dentro de mí que no me atrevía a enfrentar».
¿Y ahora? Ahora intento reconstruirme, igual que tú. Me he mudado a Barcelona. He conseguido un trabajo en una galería de arte. Empiezo de cero. No sentí la punzada de dolor que esperaba al escucharla hablar de su nueva vida. En su lugar, había una extraña serenidad, como quien observa una tormenta pasada desde la seguridad del presente. Te deseo lo mejor, Elena. Sinceramente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No merezco tu amabilidad después de todo. No se trata de merecer, respondí. Se trata de elegir qué tipo de persona quiero ser yo, independientemente de lo que hayas hecho tú. Nos despedimos sin promesas ni expectativas, solo con la certeza de que algunos capítulos estaban definitivamente cerrados. El juicio contra Javier comenzó en septiembre, con el verano aún persistiendo en el aire valenciano. Asistí el primer día, sentado discretamente en la última fila de la sala. Lo vi entrar, escoltado por su abogado, un hombre mayor con aspecto cansado. Javier parecía haber envejecido años en pocos meses. Su traje, impecable como siempre, colgaba ligeramente de su figura adelgazada, y su mirada, antes altiva, ahora recorría la sala con un nerviosismo mal disimulado. Nuestros ojos se encontraron brevemente. No vi odio en ellos, como esperaba, sino una especie de resignación mezclada con algo parecido al respeto. Un reconocimiento silencioso de la partida que había perdido no por mala suerte, sino por subestimar a su oponente. No necesité asistir al resto del proceso. Sabía cómo terminaría, con una condena ejemplar que serviría de advertencia a otros que pensaran que la ley era moldeable a su conveniencia. La justicia seguiría su curso sin requerir mi presencia. En lugar de eso, me dediqué a reorganizar mi vida. Acepté una oferta para dar clases en una universidad de Estados Unidos durante un semestre, una oportunidad para respirar aires nuevos y ganar perspectiva. Antes de marcharme recibí una visita sorprendente en mi despacho. «Ricardo Vega», anunció Ramón, con un tono que delataba su propia sorpresa. El magnate editorial entró con la seguridad de quien está acostumbrado a que las puertas se abran a su paso. «Sánchez», dijo a modo de saludo, estrechando mi mano con firmeza. «He seguido con interés todo este asunto de Torres. Ha sido un caso instructivo», respondí, indicándole que tomara asiento. «Más que instructivo, diría yo. Ha sido una lección magistral sobre paciencia y estrategia». Su mirada revelaba una mezcla de admiración y cautela. «Mi hijo Carlos me ha contado la historia completa. Impresionante». Sonreí sin confirmar ni negar nada. Ricardo Vega no había llegado donde estaba sin aprender a leer entre líneas. «Vengo a hacerte una proposición», continuó. «Estamos preparando una serie de libros sobre ética legal práctica. No teoría, sino casos reales. Anónimos, por supuesto, pero ilustrativos. Quiero que seas el autor principal». La oferta era tentadora. No tanto por la compensación económica, que sin duda sería generosa, sino por la oportunidad de convertir mi experiencia en algo útil, algo que pudiera servir de guía para otros. «Lo pensaré durante mi estancia en América», le prometí. «Le haré saber mi decisión a mi regreso». Antes de partir hacia Boston, hice una última visita a un lugar que había evitado durante meses. Nuestra antigua casa, la que Elena y yo habíamos compartido durante años. Ya estaba vacía, lista para ser vendida según el acuerdo de divorcio que finalmente habíamos firmado. Recorrí las habitaciones desnudas, mis pasos resonando en los espacios que una vez estuvieron llenos de vida y planes compartidos. En el dormitorio, me detuve frente al armario empotrado donde Elena solía guardar sus tesoros. Fotografías, cartas, pequeños recuerdos de nuestra vida juntos. Abrí la puerta, esperando encontrarlo vacío, pero un objeto solitario permanecía en la balda superior, el estuche del anillo que había comprado aquella fatídica tarde de abril, cuando descubrí la traición. Lo tomé con manos temblorosas, abriéndolo lentamente. El anillo seguía allí, brillando bajo la luz que entraba por la ventana. Elena debió encontrarlo en algún momento y lo había dejado deliberadamente para que yo lo hallara. Cerré el estuche y lo guardé en mi bolsillo, no como un recuerdo del pasado, sino como un símbolo de la lección aprendida.
A veces, lo que parece el final de todo, es solo el doloroso principio de algo nuevo y posiblemente mejor. Salí de la casa sin mirar atrás. En el horizonte, las torres de la ciudad de las artes y las ciencias brillaban bajo el sol valenciano, modernas y futuristas, como un recordatorio de que la vida sigue adelante, reinventándose constantemente. Mi venganza había sido completa, no por el daño causado a quienes me hirieron, sino porque me había permitido recuperar algo más valioso que el orgullo herido, la certeza de mi propia fortaleza, la confianza en mis principios, y la paz que viene de saber que la justicia, aunque lenta, finalmente llega para quienes saben esperarla con dignidad.